Cosquilleo y adormecimiento de los dedos, ardor en la muñeca, entumecimiento de la mano o dolor punzante en la parte anterior del brazo. Estos son solo algunos de los síntomas más habituales del síndrome del túnel carpiano, una dolencia que afecta a más personas de las que nos imaginamos. Es más, gran parte de quienes la padecen lo desconocen por completo. En este sentido, para hablarnos sobre todo esto y despejar nuestras dudas hoy, nos acompaña en Grupo SNECA Televisión el doctor Víctor Vidal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Antes hemos comentado algunos de los síntomas más habituales del síndrome del túnel carpiano. ¿Cuáles más podríamos destacar? Pues podríamos destacar la debilidad del dedo pulgar al pellizcar. También podemos ver esa sensación de hinchazón en la mano y un dolor inexplicable al tocar, al agarrar y al mover la mano. El adormecimiento cosquilleo, sobre todo de los tres dedos centrales, nos va a indicar que algo está ocurriendo a nivel del nervio mediano. Sobre todo, si tenemos una debilidad, algo que nos llama la atención, sobre todo un agarre débil cuando queremos coger algo, una dificultad para cargar bolsas, por ejemplo, es una queja común. También en casos avanzados o prolongados se ve una atrofia del dedo pulgar, vemos un entumecimiento, un hormigueo en la palma de la mano y también una torpeza de esta mano afectada. Todo ello porque el protagonista es el nervio mediano, que a pesar de que muchas personas piensan que el túnel carpiano es un hueso, el que está afectado es todo lo contrario, es un nervio. Como nos comenta el nervio mediano, ¿nos podría explicar qué es, por dónde pasa y en qué situaciones podrían darse para que este nervio se vea afectado? Bueno, pues de forma fácil vamos a entender que es un nervio que pasa por la muñeca y que hay unas estructuras que lo recubren. Digamos que el nervio mediano da movimiento al pulgar y naturalmente sensibilidad a algunas zonas de la mano. Está envuelto digamos, un ligamento y ese ligamento, ese líquido sinovial y la vaina del tendón hace que se forme como una especie de túnel por el que pasa ese nervio. Si ese ligamento es engrosado, está, digamos, agarrando, presionando el nervio, es lo que hablamos del molesto dolor de muñeca y lo que conocemos como síndrome por un conjunto de síntomas de túnel carpiano. Y es una afección bastante frecuente en nuestro día a día, en el cual existe una presión excesiva de este nervio por este túnel y este nervio de la muñeca, que es el nervio mediano, permite esa sensibilidad y ese movimiento de las partes de la mano y por eso hay se duerme la mano, el agarre es difícil, hay una debilidad y un dolor en la mano afectada, pero no porque duela el hueso ni el músculo, sino porque hay un atrapamiento de un nervio importante que pasa en la muñeca y es el nervio mediano. ¿Qué podría provocar que padezcamos esta dolencia? ¿Es un problema mecánico o puede ser dado por otras enfermedades? Bien, es una buena pregunta porque el nervio mediano proporciona esa sensación de movimiento y también de sensibilidad. Y algunas personas tienen que tener muy claro que pueden haber factores genéticos, pero el síndrome de túnel carpiano ocurre siempre en personas que aproximadamente 30, 60 años de edad y es más común en mujeres que en los hombres. Sí que es verdad que el uso prolongado del ratón, del ordenador, ciertas actividades de un manejo constante de la mano y la muñeca ayudan a que ese factor mecánico favorezca este atrapamiento de nervio. Pero otros factores que pueden llevar al síndrome del túnel carpiano son el alcoholismo, fracturas de hueso y artritis de las muñecas previas, quiste o tumor que crece en la muñeca, infección, obesidad, artritis reumatoide y enfermedades que causan depósitos anormales de proteína en el cuerpo. Son la amiloidosis. Por lo tanto, no es solo algo mecánico, sino también otros componentes como hemos mencionado. Sí que es cierto que en ciertas profesiones se considera el túnel carpiano como un problema de enfermedad profesional por el uso y el manejo de cierta actividad profesional con las manos. Desde luego, en un estadio grave, esta enfermedad puede volverse incapacitante. ¿Cuándo deberíamos ir al médico? Debemos de ir al médico en el momento que tengamos esa sensación de hinchazón en la mano y dolor inexplicable, cuando se nos duerme muchas horas la mano y sobre todo en los tres dedos centrales. Estamos ya en una evidencia de que algo no va bien y que el nervio está presionado y por lo tanto el tratamiento debe de ser lo más precoz posible para evitar consecuencias mucho más negativas para
nuestro pobre nervio atrapado, que cada vez está más atrapado y va a tener más consecuencias a nivel neurológico. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Es un tratamiento quirúrgico? ¿Hay también quizás tratamiento no quirúrgico? Efectivamente, como bien indicas, existe el tratamiento ortopédico inicial, que es a través de una férula en la noche por algunas semanas. Si esto no ayuda, posiblemente sea necesario usarla también durante el día. Evitar dormir sobre las muñecas, aplicar compresas frías o calientes, los cambios que pueden hacer en el lugar de trabajo para reducir esa tensión puesta sobre la muñeca incluyen unos dispositivos especiales como teclados diferentes, ratones con apoyos de esponja o de dispositivos que mejoren ese manejo por parte de la muñeca, comprobar que el teclado esté lo suficientemente bajo, hacer cambios en las tareas de trabajo-hogar, en algunas actividades asociadas con este síndrome, incluyen los que se usan herramientas, por ejemplo, de vibración, que vibran, esto hay que evitarlo. La vibración del túnel carpiano naturalmente es el último proceso de tratamiento, que es un tratamiento quirúrgico y consiste en que se corta el ligamento que está ejerciendo presión sobre el nervio. La cirugía es efectiva la mayoría de las veces, pero depende de factores como cuánto tiempo se ha prestado la compresión del nervio y también del grado de la gravedad de la misma. Por eso es bueno detectarlo a tiempo, aplicar medidas preventivas en caso de profesiones en las que estemos utilizando maquinaria vibratoria, intentar no utilizar dichos mecanismos que pongan en jaque este problema y agrave el problema y, por lo tanto, tener esas férulas, esas medidas preventivas para evitar que ese síndrome del túnel carpiano se agrave y podamos tener pues problemas y complicaciones mayores. ¿Hay algún caso en el cual estaría contraindicado entrar al quirófano? Bueno, naturalmente, como toda cirugía, hay ciertas eh, personas que lo tienen más completo, más dificultoso el entrar a un quirófano, pero por regla general no es una cirugía que tenga varias contraindicaciones. Estamos hablando de una cirugía menor que no contempla más que una cirugía mayor ambulatoria y que por lo tanto no tiene mayores contraindicaciones. En cierto modo, parece una enfermedad difícil de diagnosticar. ¿Qué técnicas serían las más idóneas? Bien, sobre todo aquí tenemos básicamente una radiografía de la muñeca para descartar otros problemas como la artritis de la muñeca, que también nos pueden dar un dolor y que puede ser sugerente de otro tipo de patologías reumáticas, pero la prueba por excelencia es una electromiografía. En la electromiografía, que es la prueba de agujas, nos va a ver, nos va a ser muy clara y muy útil para ver que ese nervio está afectado y que por lo tanto nos va a destacar un sufrimiento brutal en caso de atrapamiento y nos va a dar una velocidad de conducción del nervio. Es un examen, por lo tanto, que nos analiza muy bien esta patología. La electromiografía y descartar otros tipos de patología articular por una radiografía simple. Pero la electromiografía, la prueba de agujas, es sin duda la gold estándar para este tipo de dolencia. Aunque en un principio quizás no existen estrategias probadas que sirvan para prevenir esta enfermedad, ¿de qué modo podríamos intentarlo? Prevenir la Mm, enfermedad. sí. Bueno, pues lo que hemos hablado al principio, es decir, el uso prolongado de ratón sobre la muñeca, hábitos que, por ejemplo, a veces realizamos con frecuencia, que es dormir, digamos, con la muñeca debajo de la cabeza, ¿no? O posiciones inadecuadas para utilizar en el descanso. Eso contribuye a un atrapamiento mayor, a un agravamiento y tener unos ejercicios aconsejables. Una gimnasia de manos puede ayudar a prevenir este tipo de lesiones, incluso en aquellas profesiones que trabajan con las muñecas. Rango activo de movimiento para fortalecer los tendones, flexión, extensión, estiramiento también hacemos en extensión de la muñeca máxima e incluso estiramiento del flexor de la muñeca hacia la parte anterior y hacia la parte posterior. Y también nos puede ayudar el agarre y presión de una pelota con los dedos sobre una pelota blanda. Por lo tanto, estos ejercicios nos van a ayudar mucho porque van a mejorar el canal donde pasa el nervio y va a hacer que los extensores y flexores contribuyan a una prevención, como hacemos la gimnasia extensión-flexión de nuestro cuello. Es bueno, por lo tanto, ejercitar nuestra masa muscular y también nuestros tendones para el mejor consejo de cuidar nuestro nervio mediano, que
que es el protagonista del molesto dolor de muñeca llamado túnel carpiano. Muchísimas gracias, doctor Vidal. Nos Gracias. vemos en el próximo programa.